El tema que vamos a revisar es el de la percepción. La percepción es un proceso que organiza, interpreta lo que la sensación ha captado, como ya hemos visto en el tema anterior. La percepción lo que hace es organizar esas sensaciones para darle un significado, encontrar patrones que sean significativos en la información sensorial. Esa es la labor de la percepción. ¿Cuáles son los atributos? Primero, integridad. Los objetos no se dividen en partes y cualidades, sino que existe una relación determinada entre ellos. Racional. Al percibir objetos y fenómenos de la realidad, el hombre los interpreta según sus conocimientos y experiencias anteriores. Selectivo. El hombre hace una comparación entre los objetos y los contextos dependiendo de sus experiencias. Todo esto tomado de Garrison en el 2000. Veamos qué es la atención. De acuerdo con el Manual de Pedagogía y Psicología, la atención es la concentración de la conciencia sobre un objeto que prepara y orienta la percepción. Esto es un proceso cognitivo que permite seleccionar características de los estímulos ambientales que detecta el individuo a través de los sistemas sensoriales. Es decir, la atención es la que produce la posibilidad de que nosotros tengamos percepciones. La atención es una capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo y tenerlo en cuenta o en consideración. Desde la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. De manera tradicional se considera de dos maneras distintas, aunque relacionadas a la atención. La primera de ellas es la atención selectiva, que tiene como característica que nos enfocamos en un aspecto específico de la experiencia mientras se dejan a un lado otros. También se demostró que la atención es cambiable. El otro tipo de atención es la sostenida, cuando las actividades cognitivas actúan como filtros psicológicos al procesar información acerca del ambiente y se dirige y mantiene sobre estímulos específicos. Vamos a ver que esta atención sostenida tiene otras características. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención como un filtro de los estímulos ambientales. La atención es la que decide cuáles son los más relevantes y les da prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo para un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención también se entiende como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. Revisemos características de la atención. Primero, si no estuviéramos bien atentos, nuestra mente se hallaría sumergida en un vasto mar de estímulos, nuestros sentidos se desbordarían de información que no podría ser procesada y precisamente para ello necesitamos este mecanismo que controle el procesamiento estructurado de la actividad humana. Podríamos destacar las siguientes características de la atención como las más importantes. Primero, amplitud.
y se refiere a la cantidad de información a la que podemos atender al mismo tiempo y al número de tareas que podemos realizar de manera simultánea. La intensidad, que es la cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea y se relaciona directamente con el nivel de vigilia y alerta de un individuo. Pueden producirse variaciones en la intensidad denominadas como fluctuaciones de la atención. Al descenso de la intensidad de la atención se le denomina lapsus de atención. Los cambios de atención pueden ser cortos y transitorios, denominándose cambios fásicos. Cuando son largos y relativamente permanentes se denominan cambios tónicos. Oscilamiento o desplazamiento de la atención. La atención cambia y oscila continuamente, ya sea porque procesamos dos o más fuentes de información, que son los estímulos atendidos, o bien porque nos encontramos realizando dos tareas y la atención se va dirigiendo alternativamente de una a otra, lo que se llega a denominar shifting. El tiempo de las oscilaciones de la atención puede ser variable. Control. Supone dirigir la atención y poner en marcha sus mecanismos de funcionamiento en función de las demandas del ambiente y de la tarea que vamos a realizar. Hablamos en este caso de atención controlada. La atención controlada, a diferencia de la no controlada, requiere un esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla. Muchos autores afirman que es esta la característica más importante de la atención. Condiciones de la atención. Tenemos determinantes externos como la potencia del estímulo, el cambio del estímulo, su tamaño, su repetición, su movimiento, su contraste, su organización estructural. Todo esto tiene que ver con lo que está fuera del ser humano y que es lo que está percibiendo, a lo que puede poner atención de acuerdo a todas estas características que hemos mencionado. Cuando hay un cambio en el campo perceptual, este cambio atrae nuestra atención. Cuando un estímulo está siendo repetido de manera continua, eso también llama nuestra atención. Por otro lado, los determinantes internos, como su nombre indica, son del individuo. La emoción que está sintiendo en el momento de que se presenta alguna percepción, la manera en cómo nos sentimos, que se llama el estado orgánico, si nos duele la cabeza, si nos duele la panza, si nos duele un pie, nuestros propios intereses, la sugestión social, es decir, nosotros también ponemos atención a aquello que los otros dicen que es importante que nosotros atendamos. Y finalmente el curso del pensamiento. Cuando nosotros estamos en una condición en la que reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, pensando, eso también motiva a que nuestra atención sea distinta a cuando no estamos en esta condición. La atención voluntaria se basa fundamentalmente en las causas que proceden del propio sujeto. Es la motivación interna lo que activa nuestra atención hacia un objeto determinado. Esto es porque queremos atender algo ya que nos interesa y no porque capte nuestra atención. Para mantener la atención voluntaria en situaciones que nos interesan, pero que también nos fatigan, con frecuencia hay que recurrir a la fuerza de voluntad. Esto es, la atención voluntaria es algo que hacemos de manera consciente, algo de lo que estamos dándonos cuenta que intentamos hacer. Factores que influyen en la percepción. Bueno, externos
Ya habíamos mencionado la intensidad. Cuando hay una modificación de estimular, eso puede llamar nuestra atención. Por ejemplo, cuando escuchamos una explosión fuerte, es más, llama más nuestra atención que si el ruido que escuchamos es leve. La repetición. Y aquí, por ejemplo, la propaganda comercial utiliza precisamente el repetir no solamente comerciales respecto de un producto, sino las frases, las actitudes, las reacciones que se ven en un comercial, bueno, pues son repetitivos también, son reiterativos, y eso lo podemos analizar precisamente si desglosamos un comercial. No solamente es el mensaje de este propio comercial, sino que además utilizan diversas plataformas para que esta propaganda pueda ser revisada, captada, asimilada de distintas maneras por distintos públicos también. El tamaño. Los objetos grandes atraen más nuestra atención que los objetos pequeños. Sobre todo si los objetos grandes vienen directamente hacia nosotros, tenemos la sensación de peligro y por lo tanto, por supuesto que también vamos a tener una mayor atención. La novedad. Cuando pasa algo que no es habitual, de manera inmediata capta nuestra atención, sea esto incluso del tamaño que sea. Por supuesto que podemos sentir más sensación de peligro si estamos cerca de un toro de lidia que de repente se encarrera hacia nosotros, pero igual sentimos esa aprensión si en el lugar en el que estamos de repente aparece un ratón corriendo entre nuestros pies. Internos. La atención, que en todo momento somos conscientes de un número limitado de estímulos. Esto es, no podemos atender a todo lo que nos rodea. Atendemos aquello que por alguna razón, tanto del propio estímulo como nuestra, puede considerarse como importante. En el ejemplo, cuando jugamos al ajedrez, nuestra percepción está enfocada en el tablero y apenas notamos la temperatura de la habitación. Motivos hacen que la percepción sea selectiva. Por ejemplo, cada persona cuenta la fiesta según le haya ido en ella. Si en la fiesta tuviste una ruptura romántica, pues no hablarás muy bien de ella, pero si en la fiesta concertaste una cita romántica o concluiste una cita romántica, pues entonces hablarás muy bien de ella. Otros internos, intereses y valores. Cuando nosotros atendemos a aspectos de la realidad que nos interesan, la realidad está para todos, pero no obstante, cada uno de nosotros atiende según nuestros propios intereses y valores. Por ejemplo, en un parque, un pintor y un botánico percibirán cosas muy diferentes, aunque estén en el mismo lugar. Características del observador. Los deseos y las actitudes, la personalidad y la situación afectiva del observador influyen en la percepción. Esto tiene que ver con tu edad, con tu género, con tu identidad sexual, con tu estado físico. Y cultura ejerce un papel fundamental, pues nos han enseñado a percibir de determinada forma y este aprendizaje condiciona nuestra perspectiva. Nosotros, por ejemplo, como mexicanos en general,
somos muy dados a acercarnos a las personas. Las apapachamos, las saludamos, tenemos contacto físico y no nos molesta tener ese contacto físico. Incluso si no somos muy propensos a ser apapachadores, no sentimos una especial aversión porque la gente nos toque. Hay otras culturas en donde medio metro de distancia entre una persona y otra ya sienten que están invadiendo su espacio vital, y eso es una cuestión cultural. Finalmente, percepción contra realidad, y aunque después lo vamos a desarrollar en otras diapositivas, existen las ilusiones, en donde el ejemplo visual que estamos revisando, tú puedes ver una cascada o una mujer recostada, y en ambos casos estarías en lo correcto, dado que una ilusión parte de un estímulo real, pero que se distorsiona a la hora de que se percibe. En otra presentación haremos un énfasis mayor entre esta ilusión e incluso hablaremos acerca de lo que es la alucinación. La mesografía utilizada